todos, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo programa de Voces de Libertad, ¿no? Como saben, pues en esta casa hemos tocado infinidad de temas y hoy vamos a charlar sobre una cuestión con amigos, como siempre, que seguro despierta su interés, ¿no? El interés de aquellos que nos ven. Es la cuestión de las vacunas, cómo han sido los ritmos, qué problemas hay desde la posición de aquellos que hoy componen la mesa, que son amigos de la casa, grandes defensores de la libertad, especialistas en cuestiones políticas y económicas. Pero bueno, que la idea es charlar y hablar para, en definitiva, entender un poco y recibir distintas opiniones sobre este proceso de vacunación a nivel global que nos está poniendo a todos un poquito nerviosos, ¿no? Y como siempre, ya lo he dicho antes, en la mesa pues tenemos grandes amigos y grandes intelectuales. En primer lugar, Martín Simonetta, director ejecutivo de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, premiado en su momento precisamente por esta casa, por Caminos de Libertad, un autor prolífico, ha publicado un sinfín de artículos, más de 5 libros y siempre ha estado comprometido pues, con eso, con la calidad institucional, con la defensa del Estado de Derecho y en definitiva con la defensa de la libertad. También tenemos a Juan Pablo de Leo, periodista especializado en relaciones internacionales. Se unió en su momento a TV Azteca en el inicio de su canal de noticias especializado, Proyecto 40, donde ha sido colaborador en la construcción de lo que hoy es ADN 40, el canal de noticias más visto de México. Fue Premio Nacional de Periodismo, disfruta además de varios reconocimientos y es director fundador de Político.mx, una organización de medios digitales multiplataforma que ha estado cubriendo la política nacional e internacional desde 2015. También contamos con un viejo amigo, viejo conocido, Paul Laurent, politólogo, escritor y ensayista peruano, un especialista en filosofía política y legal y en historia de las ideas. Ha trabajado cercanamente con nuestra querida Universidad Francisco Marroquín, fue investigador en la Biblioteca Nacional del Perú y director del programa Acción Ciudadana de la Fundación Iberoamérica Europa, una fundación que en su momento hizo publicaciones de grandísimo interés. Ha sido también columnista en varios periódicos y revistas. Y nos acompaña también Orlando Guédez, gerente de riesgo financiero, una persona con más de 20 años de experiencia internacional en banca comercial y una persona vinculada desde 1996 al famoso think tank promercado venezolano CEDICE Libertad. Bueno, la idea, como siempre, aquí se trata de disfrutar, de pasárnoslo bien, de aprender a través del diálogo y del intercambio de visiones, de ideas, de posiciones. Y bueno, esta vez, como decía al inicio, sobre un tema que sin duda es, creo, muy complicado, que es la cuestión de las vacunas, cómo se están gestionando en distintos países, la cuestión de las marcas, de los mercados, etc., ¿no? ¿Cómo solemos funcionar en la casa? Aunque ya nos conocen, pues de una manera muy sencilla. Yo lanzo una pregunta a la mesa, a todos aquellos que están en la mesa, y la idea es utilizar 4 o 5 minutos a lo más para exponer su visión, que el ejercicio sea dinámico y lo más entretenido posible. En caso de que pues, se pasen de 5 minutos, tendré que convertirme y pido disculpas anticipadamente, en una especie de autoritario benévolo bueno, para llevar el orden de intervenciones, pero la idea es esa, la idea es disfrutar y pasárnoslo bien. La primera pregunta es una pregunta de naturaleza general, porque evidentemente es un tema nuevo, ¿no? Producción de vacunas para enfrentar una pandemia que definitivamente es global, que ha puesto el mundo literalmente patas arriba. ¿Cómo ven la situación en relación a las vacunas? ¿Son resultado de un juego de poder geopolítico que sería alucinante? ¿Es una cuestión estatista y no digamos, pues vinculada al mercado? ¿Cómo ven así en términos generales todo lo que está sucediendo con las vacunas a nivel mundial? O en el caso de sus países, si ya tienen experiencia, ¿cómo ven la situación? Y le paso la palabra en primer lugar a Martín. Martín, muchas gracias por animarte y bienvenido. Muchas gracias por tus palabras y gracias a Caminos por esta posibilidad de conversar. Un honor estar aquí hablando con amigos tan prestigiosos. En primer lugar, les voy a comentar que tengo COVID yo, ¿no? En este momento estoy con COVID en el día 10, 11 más o menos, me siento
muy bien, prácticamente perfecto. Fue casi una gripeciña, como decía Bolsonaro. En mi caso no lo es claramente en todos los segmentos de edad de esta forma, pero para ponerlo en contexto, digamos que me he involucrado profundamente en una temática que no pensaba tener tan cerca, más allá de la visión política y económica al respecto, ¿no? Y es muy interesante la pregunta que vos planteás porque respecto de las enfermedades y las vacunas, y si bien nos parece desde el punto de vista presente que han demorado mucho en producirse las vacunas y en llegar a la gente, si miramos la historia de la humanidad, esto ha sido un récord, un éxito absoluto del capitalismo, ¿no? Esta producción, esta innovación, este invento rápido de una solución a un problema a partir de la competencia de distintas empresas como lo son los laboratorios, ¿no? De distinto perfil. Y hoy vemos que ya las vacunas son prácticamente un commodity. Al principio tenían un precio elevado en el mercado internacional y hoy en día está descendiendo, como pasa habitualmente con todo medicamento, que al principio cuando hay un laboratorio que es el único que lo produce tiene precio alto y luego esto se va, digamos, los competidores van ingresando al mercado, el precio va bajando y va llegando a toda la gente, ¿no? Con lo cual creo que es importante destacar para nosotros que somos defensores de la ciudad de la libertad, este aspecto como un éxito de la libertad, tomamos como algo automático la emergencia, la aparición de esta vacuna, pero sin duda es un éxito de la iniciativa privada que ha liderado este proceso, ¿no? Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Paul. Paul, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días o tardes, no sé, depende del cambio de horario. Y feliz de estar compartiendo, no mesas, sino este espacio virtual con todos ustedes. Sin duda, el avance de la ciencia en los últimos 100 años ha sido algo muy grande para hacer que esta situación de pandemia sea una cuestión rarísima. Cuando antes de hace 100 años, hasta la gente asumía que cada cierto tiempo venía una situación de este tipo. Desde nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora nos toca a nosotros, esta situación es rarísima, ¿no? Entonces, que ahora tengamos una vacuna en tiempo récord es parte de ese mundo que se designó en el siglo XX, en el cual la ciencia tiene una dinámica que nos salva vidas, que realmente hay que agradecer. Pero también hay que precisar ciertas cosas. Ese mundo del mundo farmacéutico, es verdad, son empresas privadas y demás, pero también depende mucho de esquemas institucionales que no son muy liberales, ¿ah? Y que las cosas como son, ¿no? Muchas industrias de este tipo, que si no casi todas, dependen de esquemas legales abiertamente que buscan el favor. En el caso peruano, que se ha asumido la compra en exclusiva de manera masiva de la vacuna china, eso ha arrastrado todo lo que el favor traducido en el espacio político suele dar, que es corrupción. Corrupción a un nivel tan grande que no sabemos lo que va a pasar, porque esto viene como una avalancha inmensa que empieza a destruir todo a su paso. Eh, entonces ahí tenemos un esquema en el cual, sí es verdad, hay algo que agradecer, que es el avance de la ciencia, pero también hay que tener en cuenta que esto es básicamente un universo de intereses mercantilistas también, y donde el libre mercado, claro, puede existir en ciertos rubros, pero no en líneas generales, y ahí tenemos un problema muy serio en América Latina, porque si tenemos un esquema institucional sumamente frágil, totalmente permeable a esquemas de corrupción, el nivel que se puede dar en ese aspecto de la corrupción misma es impredecible. No lo sabemos. En el caso peruano, por lo menos, que es lo que uno conoce por aquí, es que esto puede terminar siendo avasallador y no es calculable en el corto plazo. Lo que sí sabemos es que muchos van a terminar maltrechos, ¿no? Y veremos. Esto como primer avance de este tema que nos agarra en estos tiempos últimos, ¿eh? Muy bien. Y cierra esta primera ronda Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Edu, te agradezco mucho, Martín, Paul, un gusto y un honor
estar con ustedes y estoy de acuerdo con los planteamientos de apertura. Por una parte, el reconocimiento a la ciencia, el reconocimiento al progreso, el reconocimiento a la innovación. Creo que en muchos sentidos este tema del coronavirus en la conversación pública se ha centrado sobre la tragedia, se ha centrado sobre la novedad de que estemos todos pues prácticamente encerrados y mucho esta queja pública social de las personas que han tenido que romper con sus días y con su vida a nivel tradicional. Y por otra parte, señalar la importancia que tiene la ciencia a nivel internacional, la importancia de promover y ser promotores de la ciencia, de que los gobiernos puedan justamente tanto invertir en ciencia en sus presupuestos como facilitar la aparición de empresas farmacéuticas, de empresas tecnológicas, de empresas científicas, de empresas médicas que justamente permitan un escenario diferente al que tenemos en que cada uno de los países tenga la capacidad de producir tecnología y de producir innovación que permita atender estos temas, porque el tema de la pandemia también habla acerca de la depredación al medio ambiente, de la depredación en muchos sentidos también de la relación que se tiene el hombre y la naturaleza, y en la medida que los países puedan invertir en energías limpias, puedan entender justamente de dónde viene todo este contexto y por otra parte permitir la inversión en ciencia, creo que es una de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia y este contagio masivo del coronavirus. Y por otra parte, tomando un poco lo que también decía Paul, cómo desnuda a los gobiernos y cómo desnuda a los países. La capacidad que tengan los países no solamente de recibir y comprar las vacunas, sino de generar las condiciones necesarias para que estas vacunas puedan ser distribuidas. Hablar de temas tan simples hoy como una cadena de frío que es absolutamente necesaria para que estas vacunas puedan ser aplicadas, no solamente recibirlas y comprarlas de alguna manera, sino tener esta capacidad de recibirlas, de resguardarlas y por supuesto lo más importante es de aplicarlas. Y los países que han dejado de lado la ciencia, que han dejado de lado esta infraestructura tan importante a nivel médico y a nivel científico, pues están siendo desnudados en su capacidad para justamente poderle proveer a la población de esta seguridad de la vacunación y tenemos ejemplos específicos. Y por otra parte, la necesidad de apoyarse justamente, como lo decía Martín, en las empresas privadas, en la economía de mercado. Lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos, cómo llegó Joe Biden y de la mano ahora con las farmacéuticas CVS y Walgreens y estas privadas, se está apoyando para que las vacunas puedan ser aplicadas y creo que eso está siendo un ejemplo a nivel internacional de cómo se puede trabajar gobierno e iniciativa privada de la mano y no por nada es uno de los países que ahorita tiene un mucho mayor avance en ese sentido de aplicación, como lo ha sido también Israel y como hay otros ejemplos también en Europa que hablan de esas capacidades y de esa atención a la tecnología y a la innovación. Me parece que las lecciones ya las podemos ver, a pesar de que es una pandemia que todavía tiene varios meses por delante. Las lecciones ahí están. Las vulnerabilidades también son muy claras y creo que esto es solamente el inicio de un nuevo proceso y de un nuevo planteamiento de políticas públicas y de inversión privada que se tendrá que ejecutar de manera rápida para poder atender la próxima pandemia que sabemos que va a llegar, que sabemos que es un tema de cuestión de tiempo y que tendrá que ser enfrentada de manera diferente. Muy bien. Sobre los comentarios que han surgido, claro, hay algo que es muy interesante, ¿no? Esa interacción entre mercado y Estado, ¿no? Y quizás los problemas que hay en esa interacción, ¿no? ¿Cómo lo han visto? Porque efectivamente Juan Pablo ha citado varios países, Estados Unidos, el caso de Israel, pero en general parece que está siendo todo como muy caótico, ¿no? Incluso parece que hay como jerarquías, ¿no? En las compras, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Unión Europea hay un caos absoluto porque todo el mundo están enfadados unos con otros porque la compra centralizada de la vacuna como objeto de
ser, entre comillas, solidarios con todos los ciudadanos de la Unión, pues lo que ha hecho es que al final el Reino Unido haya negociado por su cuenta, aprovechando el Brexit, haya tenido más acceso a vacunas, haya vacunado más y mejor, y como que hay gente insatisfecha, ¿no? ¿Qué rol tiene que tener el mercado, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, a nivel privado no se pueden comprar vacunas? Que yo sepa, ¿no? En España no se puede, es evidente, ¿no? En Guatemala, que estoy ahora también aquí, tampoco se pueden comprar, ¿no? Eso es bueno, eso es malo, es un poco por donde iba Paul en esa relación entre Estado y empresas un poco mercantilistas que tienen business con los grandes tomadores de decisión. En algunos casos los proveedores son estatales o paraestatales, la vacuna rusa, por ejemplo, las dos vacunas chinas, ¿no? Que creo que hay dos. ¿Qué opinan en ese sentido? Y le pasamos la palabra esta vez a Paul. Paul. Sí, justo creo que mi país en ese punto puede ser un ejemplo eh, de oro, ¿no? Porque, por ejemplo, la vacuna china llega aquí para hacer pruebas de su eficacia. O sea, todavía no se había aprobado con las leyes peruanas, pero antes de eso, porque la aprobación de la vacuna como tal se da en diciembre, pero para el mes de septiembre ya teníamos al presidente de la República vacunado. Pero no solo al presidente de la República, teníamos casi 500 personas vacunadas, aparte del personal que estaba dentro del proceso de experimentación, de buscar la certificación de la vacuna. Es decir, teníamos un universo de privilegiados ya vacunados fuera de la aprobación propiamente formal de lo que es una vacuna. Eso es corrupción en cualquier parte del mundo, señores. Bajo el espectro de un estudio científico, lo que se tenía ahí es que la verdad es que la vacuna ya estaba funcionando en China desde hacía meses. Los chinos mandaron esa vacuna y ahora se sabe que no solo mandaron la vacuna para que los 20.000 peruanos sean conejillos de Indias, ¿no? Sino tampoco mandaron solamente para los que estaban investigando las vacunas, sino que mandaron vacunas de cortesía. Yo no sé si en los Estados Unidos, estoy seguro que no es así, en Estados Unidos ni Canadá existe ese concepto de vacunas de cortesía. Porque si tienes un universo en el mercado, como se señala, tanto de empresas privadas, de públicas o privadas o puramente estatales, que ofrecen la vacuna, y de ese universo tienes una empresa que te está dando este paquete, y ¿cuál es tu nivel de libertad para negociar con los demás? ¿Cuál es el nivel de honestidad para negociar con los demás? Obviamente, muy poca. Y los resultados están a la vista, ya con los hechos comprobados. Se compra la vacuna china, que terminó siendo la más cara, bastante más cara, y hoy día se sabe que se hicieron largas, se buscó no acordar nunca en el momento preciso con las demás empresas que ofrecían la vacuna. Eso con el lado de la vacuna. Con el lado del oxígeno, que creo que México y Brasil tienen problemas serios con el tema del oxígeno, sucede exactamente lo mismo. Tenemos dos empresas que dan ese servicio para un país de 33 millones de habitantes, y esas dos empresas obviamente son monopólicas, tienen un mercado solo para ellos, y se da, ¿por qué? Porque la ley, la legislación está establecida para beneficiar a esas dos empresas simplemente. Y hoy día que tenemos, no hay plantas de oxígeno, ¿no? Mucha gente ha muerto en el camino, y cuando hubo iniciativa privada desde mediados del año pasado para colocar plantas de oxígeno, simple y llanamente la autoridad política no los miró, no los escuchó, y los muertos siguieron dándose. Ese es lo que yo señalo. O sea, es verdad, hay empresas privadas, pero a la empresa privada, obviamente con mayor razón a la paraestatal o a la puramente estatal, le conviene mucho más, no el mercado, sino buscar al político para transar. Y eso es lo que estamos viendo, por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? Juan Pablo, ¿qué piensas al respecto? Está como, digamos, el modelo es inadecuado, el modelo de gestión del problema es inadecuado. ¿Qué retos ves en ese sentido? Claro, Edu, y tomando un poco la parte de Paul y hablar de lo que está ocurriendo en México como ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un discurso y un solo discurso dentro de su gobierno, que es el discurso en contra de la corrupción.
Y el presidente López Obrador, más allá de las fallas que hay y que ahorita hablaré de ellas, de la aplicación y de la infraestructura y de la eficiencia, eficacia que puede tener el gobierno en esta aplicación, el tema de estas vacunas de cortesía, el tema de estas vacunas VIP, de las que también se habla en muchas partes del mundo, honestamente en México no ha sido un problema. El presidente ha sido muy cuidadoso que su discurso anticorrupción vaya de la mano con el tema de la aplicación. El ejército mexicano es quien está encargado de la aplicación de las vacunas y el mismo presidente, comenzando por él, dijo, yo no me voy a vacunar hasta que no esté la mayor parte de la población vacunada, porque primero los pobres y primero la gente y primero los médicos y la primera línea. El presidente López Obrador se contagió de COVID hace 3 o 4 semanas. Hoy en día el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien es el encargado del tema COVID en México, también está contagiado de COVID, incluso estuvo internado en un hospital algunos días ante la falta de oxígeno. Han sido muy cuidadosos en México con que los gobernadores, los servidores públicos, los secretarios no tengan acceso a esta vacuna y eso, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América, ha sido muy cuidado y ha dado resultado. Han habido muy pocos casos y son a nivel estatal de otros partidos políticos los que se han dado a conocer que han tenido acceso a esta vacuna de cortesía o esta vacuna VIP. En cuestión de lo que está ocurriendo con los países y el acceso a las vacunas de los países, me parece que en tiempos de un nacionalismo como lo estamos reviviendo en gran parte del mundo, es muy difícil que un mandatario, ya sea de Canadá, de Estados Unidos, de América Latina, de Europa, de Asia, pueda decir, voy a disponer de cierto número de vacunas para enviarlas a otro país. Me parece que es políticamente muy complicado tomar una posición en ese respecto actualmente. El lunes pasado, este lunes, hubo una reunión virtual entre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y en la agenda mexicana estaba pedirle ayuda al gobierno norteamericano para que pudiera enviar algunas vacunas. Y la respuesta del gobierno de Joe Biden fue, en estos momentos no es posible, primero los norteamericanos, y una vez que terminemos con la vacunación en Estados Unidos, entonces podremos ver la posibilidad de ayudar a México. Es decir, ningún país en estos momentos se está desprendiendo de algún lote de vacunas para ayudar a algún otro país y creo que también es parte de este contexto y ya lo decía, de este discurso nacionalista que estamos viviendo de nueva cuenta. Regresar un poco al punto de si tú eres un país que aunque estés en el tercer mundo o en el primer mundo, de cierta manera le has invertido a la ciencia, le has invertido, has permitido que el mercado justamente pueda innovar en cuestión científica y en cuestión tecnológica, pues tendrás un menor problema. En México tenemos 2 grandes instituciones educativas y de investigación, que es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y ninguno de estos 2 institutos, por más reconocidos que son, han tenido la capacidad de desarrollar alguna vacuna, algún método propio para poder generarle vacunas directamente a la población mexicana y creo que otra vez esto desnuda parte de lo que implica esa diferencia y esa inequidad entre los demás países. Y terminar con 2 comentarios. Número 1, la influencia que China y Rusia están logrando tener en América Latina, porque también escuchando a mis colegas en cuanto al tipo de vacunas que están recibiendo los países, pues gran parte de las vacunas recibidas en México y en América Latina son o de Rusia o de China. México tiene algunas de India y algunas de Reino Unido, pero realmente la influencia que está tomando y que está aprovechando tanto China como Rusia en estos momentos, creo que es de llamar la atención y por algo también estos intereses de influencia geopolítica se están dando, me parece que no es casualidad. Y por último, México ha sido de los países que más ha quejado de este poco acceso a las vacunas, más allá de la ineficiencia del gobierno en poder adquirirlas de manera temprana. México se encuentra adscrito a este programa de COVAX, en el que supuestamente ciertas vacunas iban a ser distribuidas directamente a algunos países, un fondo, digamos, internacional manejado por Naciones Unidas. El gobierno mexicano se ha quejado directamente con Naciones Unidas
de que este programa no está funcionando, que las vacunas no están llegando. Incluso el presidente López Obrador decía que las Naciones Unidas están pintadas en este momento y que no tienen ningún tipo de injerencia sobre esta distribución de vacunas, que también deberían ser provistas a los países más pobres. Entonces, sí, es una conversación que existe en México, es una conversación que ha tomado directamente el gobierno de la República y me parece que es un esquema que no va a cambiar de aquí a que las potencias a nivel mundial puedan tener ya la inmunidad para su población, y entonces ya hablaremos de un esquema comercial en el que, por ejemplo, hay muchos gobernadores que están peleados con el presidente, que quieren comprar vacunas directamente, que han hablado con Pfizer y les dicen no hay posibilidad. En estos momentos vamos primero con los gobiernos, y entonces empresas privadas y gobiernos estatales dentro de esta misma federación y la república podrán tener acceso a las mismas. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Y cierra esta ronda Martín. Martín. Sí, bueno, coincidiendo con los amigos que comentaban recién, el caso argentino, visto en los últimos días, lo que acá llamamos el vacuna gate, ¿no? Por el cual renunció el ministro de Salud, Ginés González García, donde se salió a la luz todo tipo de corrupción en la asignación de las primeras vacunas, ¿no? Vacunas entregadas a políticos, a familiares, a hijos, a nietos, en distintos niveles de gobierno, nación, provincias, municipios, algo realmente alocado, ¿no? Que uno no puede creer, o sí puede creer, pero digamos, a veces ver la información en blanco y negro hace que difícil imaginar que un político cometa ese suicidio, ¿no? Que es mostrar, digamos, tomar tanto riesgo para, en una acción que podría ser una sepultura política para el actual gobierno. Sin duda, el vacuna gate es el primer golpe profundo que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como vicepresidenta sienten claramente. También hay que decir, para ser realista, que en un país con crecientes niveles de pobreza, donde 6 de cada 10 chicos son pobres, casi 5 de cada 10 personas son pobres, es como que para algunos es una noticia la corrupción, pero para los sectores medios y altos. Para los sectores bajos no les importa, no lo comprenden y compran el discurso populista, ¿no? Del presidente bueno que les regala vacunas traídas del resto del mundo, ¿no? O sea que no sabemos todavía cuál va a ser el impacto político real de esta situación atroz que estamos viviendo, que en un país desarrollado sería un escándalo, una renuncia inmediata, y acá puede ser que no pase nada. Y todavía faltan algunos meses para las elecciones parlamentarias, con lo cual el gobierno puede cambiar el eje del debate y no tener tanto costo político en este sentido. Pero para los que la parte de la sociedad que le importa a las instituciones, que ve que es importante que un país no tenga ningún tipo de corrupción, la situación es realmente escandalosa en la asignación, digamos, de este tipo de vacunas. Y otro punto que yo quería mencionar es que, como mencionaba el amigo, como dijo anteriormente, también debemos ver en este proceso de vacunación y la lucha contra el COVID los roles que quieren jugar China y Rusia en el nuevo escenario mundial, ¿no? Dos de los BRICS, digamos, están teniendo una presencia activa a nivel planetario, tienen recursos y no tienen miedo a desafiar a los Estados Unidos en muchos aspectos, ¿no? Y no quiero irme del tema COVID específico, pero en un país populista y pobre como la Argentina, tanto China como Rusia negocian mano a mano con el gobierno distintos privilegios, por ejemplo, bases en la Patagonia, satelitales y demás, digamos, permitiéndosele a estos países tener un punto de acción estratégica en el sur del planeta, ¿no? Con lo cual, creo que a nivel política internacional el tema COVID también nos muestra un aspecto interesante a tener en cuenta de el presente y cuál va a ser el futuro de la competencia mundial por el poder. Muchas gracias. Sí, es que efectivamente a mí eso es quizás una de las cosas que más me preocupa, ¿no? Sin querer,
la conversación a nivel general, y yo creo que a nivel de sociedad civil en los distintos países, es los individuos no tienen ni deben de tener el derecho a elegir. Es un problema gravísimo, ¿no? Las negociaciones son entre países y son los países, que todos sabemos que no es que sean los países, son las élites que controlan en un determinado momento coyuntural la toma de decisiones, los que deciden casi monopólicamente, pues la vacuna va a ser la de Sinopharm, o va a ser la Sputnik, o voy a hacer un mix con vacunas de tal. La cosa es una amenaza a la libertad flagrante, ¿no? Porque al final las personas, yo entiendo que tiene que haber esa actitud también, porque efectivamente hay porcentajes de población que a lo mejor en un mercado liberalizado no podrían acceder a la vacuna, y es una obligación proteger a esas personas, ¿no? Creo que como comunidad y como país hay esa obligación, pero al mismo tiempo también se está como imponiendo pues a nivel estatal un modelo, y se hacen como negocios entre actores excesivamente alejados probablemente de la población, ¿no? ¿No? Es como las personas ya no tienen que opinar. En Guatemala, por ejemplo, hay un problema bastante grave porque va a ser la vacuna rusa, y yo conozco a un montón de gente que desconfía de la vacuna rusa. No significa que sea mala ni buena, a lo mejor es buenísima, pero hay cierta desconfianza, ¿no? Y que a lo mejor le gustaría tener acceso a la de Johnson o a la de edad porque a lo mejor el productor le da más confianza. Pero eso no va a suceder porque esto es una política, en cierto sentido, pues monopólica. No sé si tienen esa inquietud que yo tengo o si estoy quizás un poco conspiranoico, ¿no? Y le pasamos la palabra esta vez a Juan Pablo. Juan Pablo. Sí, Edu, y creo que tomando esa provocación, cabe retomar el último comentario de Martín respecto al electoral. Por ejemplo, en México, y que eso quita mucho esa decisión también de las personas, ¿no? Y que se estaciona directamente en esta negociación entre los países. México el 6 de junio va a tener la elección más grande de su historia. Son más de 22,000 puestos de elección popular. Se renueva por completo la Cámara de Diputados, se renuevan 15 gubernaturas, se renuevan las alcaldías de las 32 capitales, es decir, es una elección monstruosa. Y en estos momentos en México tenemos una oposición debilitada. Actualmente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un gobierno que se dice de izquierda, pero que ese es otro tema a discutir, que sí entra dentro de estos esquemas de los gobiernos etnonacionalistas, populistas, con estos discursos de redención hacia las clases más desprotegidas, tiene todas las de ganar en este proceso electoral. Y ya yo les decía, en cuestión de corrupción y de vacunas a los servidores públicos no ha habido problemas, pero donde sí ha habido problemas es en la repartición y en la aplicación de las vacunas, en donde hasta hace unas pocas semanas, para que las personas se pudieran vacunar, tenían que entregar su credencial de elector, se le tomaba una fotografía a la credencial de elector y entonces ya eran candidatos a recibir la vacuna. Y ahí es cuando salta la oposición y dicen, hey, este programa se está utilizando, el Programa Nacional de Vacunación se está utilizando con fines y con tintes electorales. Al presidente le ha caído muy bien la llegada de las vacunas y la aplicación de las mismas en este contexto preelectoral, cuando ya inician las campañas, cuando estamos a 3 meses de esta elección en la que el presidente López Obrador busca mantener el control del Congreso porque es lo que le va a permitir avanzar su agenda para los últimos 3 años de su gobierno. Es inevitable pensar que efectivamente esta vacuna va a ser utilizada a nivel electoral y que pone en una mayor desventaja a esta población de la que tú hablas, a esta población civil, de poder elegir, porque finalmente quedas atado necesariamente a el Programa Nacional de Vacunación del gobierno, y que creo que lo saca de la jugada por completo y sí lo mezcla en un tinte electoral. Y por otra parte, la discusión que también hay en México de las personas que tienen una mayor capacidad económica para irse, por ejemplo, a vacunar a los Estados Unidos. Han habido muchos casos de personas que han ido a Estados Unidos, que han regresado y que aquí en México han sufrido el escrutinio público de la gran pregunta de ¿por qué te vas a vacunar?
pues porque existen las posibilidades, porque económicamente las tienen, pero es un discurso anti-elite en ese sentido de decir, bueno, te quedas en México y aunque tengas las posibilidades, te esperas y hasta que el gobierno te pueda proveer de la vacuna, entonces tienes tú la opción de poder vacunarte o no, pero es muy mal visto que las personas con recursos y con acceso a un viaje a los Estados Unidos para poder vacunarse, donde se permite que lo hagan, porque solamente se requiere de un comprobante de residencia y muchos mexicanos tienen casa en Estados Unidos, digo, no muchos en la población general, pero sí, digamos, en este sector con un poder adquisitivo alto, lo están haciendo, se van a los Estados Unidos, regresan, se vacunan, y en México, repito, sufren de un escrutinio por haberlo hecho, ¿no? Entonces, está, me parece, esa pelea en la conversación entre las personas que tendrían la capacidad económica para poder decidir de manera individual cómo vacunarse, dónde vacunarse y cuándo vacunarse, y por otra parte las personas que están limitadas a un programa de gobierno en el que también hay un interés electoral a corto plazo muy claro, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Le pasamos la palabra a Martín. Martín, ¿qué piensas? Lo que estamos viendo, digamos, es a veces uno dice, a muchos gobiernos populistas saben tratar, saben capitalizar bien estas situaciones adversas, ¿no? Porque tienen ese sexto sentido maligno, digamos, de poder utilizar el mal para sus fines personales, ¿no? Y en el caso argentino particularmente lo que vemos es que más allá de estos últimos acontecimientos que decía el Vacuna Gate, el oficialismo populista estaba con una imagen positiva creciente en el contexto. ¿Por qué? Porque se había logrado establecer en la cabeza de las masas populares como un gobierno salvador, ¿no? El gobierno que traía la cura para el problema, el gobierno que repartió una enorme cantidad de subsidios a los sectores más bajos, nuevos subsidios sobre los ya preexistentes durante el COVID, y el gran desafío, y ellos ven el gobierno ve como muy posible poder ganar esta elección de medio término que tendremos hacia fin de año, porque ya estamos viendo un rebote de la economía, ¿sí? Rebote básicamente porque no porque haya crecimiento económico, sino porque, como ustedes posiblemente conozcan a nivel Latinoamérica, Argentina en los primeros meses prohibió todo tipo de actividad económica, con lo cual la actividad económica era prácticamente cero. Entonces, al permitir más actividades, la actividad económica creció, pero no porque haya crecido en términos reales comparados contra un momento más relevante de la historia, ¿no? Por eso decimos que es el rebote del gato muerto. Pero aún este rebote del gato muerto puede significar, puede tener un efecto positivo para este gobierno populista que sabe manejar la información, y una de las ventajas que tienen los populismos es comunicar bien a las masas que no comprenden información compleja, ¿no? Y ellos están logrando mostrarse como los salvadores, ¿sí? Como los causantes de que estemos saliendo de la crisis terrible que es el COVID, que bueno, este es un tema para hablar también en otra discusión más específica, ¿no? De cuál es el peligro real del COVID o no. Y repito que tengo COVID yo en este momento, y tal vez sea peligroso para un segmento de determinada edad, pero no tanto para otros. Pero sin duda, en el caso argentino, el gobierno de Alberto Fernández está aplicando todas las herramientas de comunicación populistas para mostrar al enemigo y mostrarse como salvador, y mostrar a los competidores políticos como que están queriendo atentar contra el bienestar de los más humildes, del pueblo, que los quieren dejar de lado. Por eso creo que en el caso argentino, salvo la corrupción, y repito, veremos qué efecto político tiene la corrupción, yo creo que se va a ir diluyendo el tema del Vacuna Gate, pero están sabiendo manejar la comunicación hacia las grandes masas, lamentablemente, que no comprenden en profundidad el fenómeno y que tiene otras causalidades, tiene otros orígenes, los aspectos positivos, y posiblemente pueda tener un resultado electoral positivo hacia fin de este año.
Bueno, pues cierra esta ronda. Paul, Paul, ¿qué piensas? ¿Es necesario para, digamos, asegurar la vacunación, eliminar la libertad de elegir de las personas? Es un temazo para los liberales brutal, ¿no? Que es un poco lo que se está, por lo menos en algunos países sí es cierto que dejan elegir, ¿eh? Aunque esté subsidiada, sí es cierto que dejan elegir, pero no es el caso, no es el caso, por ejemplo, de España pero a mí eso me preocupa profundamente. A mí también, desde un comienzo, y como había señalado en tu anterior intervención, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un esquema, pues, de mercado serio, de verdad, ¿no? Donde, en el cual el Estado se repliega y va a atacar a aquellos sectores, con su auxilio, que realmente no pueden acceder a la vacuna, ¿no? Que la visión del rol subsidiario del Estado dentro del esquema social de la socialdemocracia es ese, ¿no? Pero hace tiempo se ha desbordado ese esquema y el Estado asume que todo el tema de salud pública le pertenece y que la libertad individual, ¿no?, queda totalmente relegada porque es la autoridad sanitaria, es decir, el Estado, la que decide. Y nos olvidamos que en medio de la misma pandemia, para no volar un poco en la utopía de un mundo liberal, ¿no?, en el esquema mismo de la pandemia, uno de los países más interesantes, porque es pro mercado, que tuvo un éxito en la pandemia fue Taiwán. Y nadie lo ve como un referente. No se le vio ni al comienzo, ni a la mitad, ni ahora. Entonces, yo creo que eso debería advertirnos en qué es lo que estamos tolerando o dejando pasar como si fuera normal, y no es normal. Lo anormal es asumir que el Estado nos ponga la agenda. Además, en estados, o sea, yo puedo asumir, Europa tiene una sanidad, ¿no? Que podríamos criticar y todo, pero que tiene su fama, pues ya. Pero en América Latina no hay nada de eso, ni remotamente parecido. Entonces, ¿a qué nos estamos jugando? Europa se está vacunando. Ya hay países como Israel que tienen un avance muy grande, igual Inglaterra, pero en América Latina son vacunas que van llegando a cuentagotas. Acaba de llegar anoche, o de anoche, 50.000 vacunas Pfizer a Lima. 50.000. Claro, llegaron las chinas en 700.000, creo, o 1.000.000, ya perdí la cuenta, pero era para el personal sanitario, que prácticamente está vacunado. El asunto es la población en general. Pero a lo que voy es que termina siendo una promesa del Estado, que siempre fracasó en sus promesas, de buscar solucionar el problema y vacunar en corto plazo a la población. En esta parte del mundo estamos en verano. Y uno de los temas que cualquier epidemiólogo sabe es que por qué, sobre todo en el caso peruano, por qué Perú tuvo un alto rebrote en esta segunda ola de infectados, de gente que asumió el virus, siendo verano. Yo no quiero pensar qué es lo que puede pasar en invierno. Yo no soy experto en la materia, tengo un hermano que es médico, sí, él podría hablar con más propiedad, pero yo creo que el invierno es mucho más serio en estos rubros, en estos escenarios, que lo que puede ser el verano. Y no va a estar ni la mitad de la población vacunada en el invierno, cuando llegue el invierno a mitad de año. Entonces, se le ha dado al Estado un poder muy grande y el mercado, o sea, los agentes privados no existen. No están en este lío. Es más, el mismo presidente de la República ha señalado que los privados no van a entrar todavía. Y que además, puso énfasis en el esquema de equidad, que por equidad el Estado va a ser el que se va a encargar de establecer la prioridad. Y bueno, yo creo que los antiguos, ¿cómo combatían sin ciencia este tipo de situaciones? Apretando el rosario, ¿no? El mundo católico se invocaba a lo irracional. Al final terminamos, de cierta manera, en el mismo esquema. Los altos índices de gente que se automedica en América Latina es muy alto, y en este mundo pandémico no es la excepción. Hay gente que se automedica y puede terminar perjudicando su salud. Y es una manera privada de querer solucionar un problema, pero lo hacen desde la marginalidad y eso tiene un costo muy alto. Entonces mi temor es, estamos dejando pasar que el Estado haga todo y eso va a quedar.
O sea, no va a ser la excepción a la regla, no. La excepción va a ser lo privado, cuando el Estado lo decida. Y ese es un temor muy grande que tengo, ¿no? Esa, porque ya, bueno, nos quedan 8 minutos. Esa era un poco la última de las preguntas, ¿no? ¿Avanzamos realmente hacia un mundo orwelliano? Es decir, esa segunda mitad del siglo XX y esos primeros años del siglo XXI en el que honestamente, ¿no? Yo tengo, todos los que estamos aquí tenemos debates con liberales así muy utópicos, ¿no? Pero la realidad es que sí hemos vivido con mucha libertad. Yo afortunadamente tengo recuerdos maravillosos de mis años de universidad, de mi Erasmus, de no sé qué, y nunca tuve problema ni con mi libertad de movimiento, ni con mi libertad de asociación, ni con mi libertad de expresión. Pero parece que ahorita sí empezamos a tener esos problemas, ¿no? Y parece que ese estatismo que se mete, pues, que concentra la compra de vacunas y las imparte de manera paternalista, pero al mismo tiempo perversa, porque hay privilegios, hay esas cuestiones de corrupción que a lo mejor si una persona no es... Porque sí es verdad que Andrés Manuel López Obrador será lo que será, pero austero parece que es austero, parece que eso sí se lo cree. O sea, será de extrema izquierda, pero eso del gasto y de gastar demasiado y tal, eso no le convence. Entonces, bueno, virtudes en ese sentido, ¿no? Pero la cosa es que parece que como que estamos perdiendo, o por lo menos se están erosionando todas las libertades que nos ha costado tanto ganar, ¿no? A las generaciones pasadas que nos las han entregado, ¿no? Por lo menos a mí, que me las han entregado. Yo tuve la suerte, porque al final es aleatorio, de nacer en un país que ya había libertad de expresión, y ahora se ve cómo se filtran periodistas en las ruedas de prensa, se miente a la población con el tema de las vacunas, hay una opacidad brutal en el manejo de los fondos públicos y como ciudadanos no tenemos acceso, tampoco disfrutamos de libertad de elegir, o sea, como que se está poniendo una tormenta. El escenario es terriblemente preocupante, Paul. Vamos de camino, digamos, a un mundo menos libre. La Eh, última pregunta y la última ronda. sí, seré puntual, ¿no? Por el tiempo. El miedo siempre fue el gran enemigo de la libertad. Y curiosamente fue Hobbes el que puso el énfasis en el miedo, ¿no? El gran teórico del miedo contra la libertad de Hobbes. Y eso es lo que estamos viviendo. Al comienzo de la pandemia, un médico peruano, pero que sale en CNN, es decir, lo ve toda América Latina, ¿no? CNN en español, decía, bueno, esta pandemia va a ser que esa mala costumbre que hemos tenido, y lo resalto, ¿no? La mala costumbre que hemos tenido de estar viajando de un lugar a otro, irnos de vacaciones a Norteamérica o a Europa, bueno, eso ya se acabó, señores. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo que se acabó? Entonces, yo creo que sí, tenemos un reto muy grande, ¿no? Y el reto muy grande es que, bueno, nosotros gozamos, a pesar que todavía estamos relativamente jóvenes, y queremos seguir gozando esa libertad, porque nos hemos beneficiado y creo que hemos logrado nuestras pequeñas cosas, ¿no? Más espirituales seguramente que materiales, pero nos ha hecho felices. Y porque es lo normal disfrutar de tus logros, de tu esfuerzo, de tu trabajo, e irte de vacaciones donde a ti se te antoja. Y curiosamente este señor no vive en el Perú, vive fuera y viaja donde quiere porque tiene todo el derecho de hacerlo, pero él nos pone ahora la agenda del nuevo mundo. Entonces, de eso hay que cuidarnos, ¿no? Y es una lucha constante, pero el miedo siempre fue el enemigo de la libertad y esta es una prueba lamentablemente palpable, ¿no? Juan Pablo, ¿qué opinas para palabras de cierre? Creo que como bien dice Steven Pinker, que me parece uno de los mejores pensadores de nuestros tiempos, es momento de defender las ideas ilustradas, es momento de defender el humanismo, es momento de defender el hecho de que la ciencia logró una vacuna en 8 meses. Esa es la parte de la humanidad que hay que defender en estos momentos cuando tenemos la explosión de los gobiernos populistas alrededor del mundo y que se entienda que hoy estamos aquí con
países con democracia, la mayor cantidad de países democráticos en la historia del hombre, la mayor tecnología en la historia del hombre, la mayor movilidad en la historia del hombre, y que todo esto nos ha sido provisto por las ideas ilustradas, por las ideas humanistas, por las ideas de las libertades y de la economía de mercado y de la oferta y la demanda. Y me parece que también muchas de las nuevas generaciones, con este discurso que me parece muy interesante lo que tú decías, esta construcción sobre los hombros de gigantes y estas libertades que se han ido ganando año con año, década con década, siglo con siglo, no son nuevas y han costado mucho trabajo. Y de pronto este discurso más socialista, comunistoide, que también vemos de pronto en las redes sociales, es un discurso que no entiende de dónde venimos y que no entiende la historia. Entonces, nada más cerrar con justamente esa idea de Pinker, de que es momento de que los que tenemos voz, de los que tenemos micrófono, de los que tenemos alcance, defendamos hoy más que nunca esas ideas ilustradas, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo, y le paso el micrófono a Martín. Martín, ¿qué piensas? Sí, bueno, 2 puntos. Uno, claramente el temor es como que abre las puertas a la salida del Estado de Derecho y un retorno a el estado de naturaleza, ¿no? Y vemos que muchos políticos se sienten muy cómodos en este estado de naturaleza, como decía Hobbes, donde el hombre es lobo del hombre, y sembrar este miedo para justificar un poder, no una monarquía absoluta en el caso de América Latina, pero sí gobiernos populistas democráticos absolutistas, ¿no? Por eso que creo que el miedo alimenta y permite la existencia de gobiernos sin límites, y tenemos que trabajar desde quienes compartimos las ideas de libertad en mostrar este intento de avasallar derechos y ponerle frenos, y para mostrar un lado optimista que lo vemos mucho en la Argentina y seguramente en todos los países, en el contexto de pandemia ha surgido muy fuertemente una economía privada adaptada a la pandemia, tecnológica, de compras a través del teléfono, de compras a través de internet, de deliveries sin contacto entre humanos prácticamente, de clases online, por decirlo de alguna manera, clases de internalización de la educación, de métodos de pago modernos, con monedas virtuales, como en el caso argentino, Mercado Pago, el boom de otras criptomonedas también, con lo cual creo que es otro aspecto para poner la lupa ahí de cómo, a pesar del contexto negativo, o por el contexto negativo, las instituciones de la libertad han florecido, están floreciendo, y se verán mucho más fuertemente los resultados de aquí a un tiempo todavía. Bueno, pues como siempre en la casa pues uno aprende mucho a través de la tertulia, se lo pasa bien. Por mi parte, pues solo agradecer a Juan Pablo Martín Paul la presencia y todas las opiniones vertidas a lo largo de esta hora. Y nada, a los que nos ven, pues muchas gracias por estar ahí y seguiremos intentando generar debates de interés para ustedes.